Son las 7 de la mañana del 17 de marzo del año 45 a.C. Dos ejércitos se disponen a enfrentarse en un combate definitivo. Se juegan el puerto de Roma y el final de la guerra civil. A un lado, el más grande estratega que ha conocido Roma. Un hombre que ha marcado la historia de su pueblo. César. Le acompañan su general Quinto Máximo y Quinto Imperio con 50 hombres. Frente a él, el joven Neo Pompeyo con el general Labieno, antiguo lugarteniente de César y el hombre que mejor le conoce. A su mando tiene 70.000 hombres. César tiene menos tropas. Sin embargo, por su veteranía y su férrea disciplina, son muy superiores a las del joven Pompeyo. Vienen de luchar en la larga guerra de las Galias. Contra las legiones están formadas por retos, indígenas y soldados bisoños. Es verdad que el joven Pompeyo ha elegido mejor terreno que César para la batalla. Sus legiones están desplegadas en una ladera que baja hacia el riachuelo Carachena, con la ciudad de Munda, hoy Montilla, a sus espaldas, y las de César en un medio llano y con el río como obstáculo intermedio. Pero, ¿por qué y cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué dos ejércitos romanos se enfrentan a muerte en un lugar tan lejano de Roma como los llanos de Banda en la campiña cordobesa? La respuesta está en Roma, la capital del mundo. En este siglo I a.C., Roma es la dueña del mundo conocido. Todavía no ha nacido el imperio, es una república, y sus límites abarcan desde el norte de África al Mar del Norte, desde el Mar Negro al Atlántico, desde el Océano Índico al Canal de la Mancha, y el Mar Mediterráneo es su Mare Nostrum. Y todos los caminos del mundo llevan a Roma. Pero ¿quién es Cayo Julio César? Cayo Julio César pertenecía a la familia Julia. Los Julios eran una de las familias más nobles de Roma y hasta se decía que descendían de los dioses y en especial de Venus. Su padre fue un brillante militar que murió muy joven y por ello tuvo que ser educado y elegido por su madre Aurelia. Siendo casi niño, y tras estudiar todo lo que se podía estudiar en la capital del ya casi imperio, su madre lo envió a Grecia y a Rodas para ampliar sus conocimientos, sobre todo en el arte de la oratoria y el derecho. En Atenas, además de aprender y dominar el griego, se enamoró de la literatura y el arte de los grandes clásicos griegos del pasado. Su familia ya tenía en su árbol genealógico 3 cónsules por parte paterna y 3 por parte materna. Su tío Mario fue primer hombre de Roma y dictador durante años. Aconsejado por su madre, gran conocedora de la política del momento, le encauza hacia la vida militar a sabiendas de que es el mejor camino para llegar al poder. Aun siendo de la más firme y rancia aristocracia, le hizo adherirse al partido del pueblo. Apenas con 20 años, César participa en su primera batalla en el sitio de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde gana la corona de laurel, la máxima condecoración militar romana. Eso significaba ser senador de por vida. Su primera visita a Hispania la hace con 32 años, con el cargo de cuestor, recaudador de impuestos. A los 36 es nombrado edil de Roma, algo así como alcalde, y a los 38 consigue por votación popular ser elegido Pontifex Maximus, o cabeza de la religión romana, el cargo más influyente en Roma, porque además era vitalicio. El año 61 a.C. es nombrado gobernador de la Hispania Ulterior, o sea, la zona más alejada de Roma, dentro de la cual se incluía la actual Andalucía. Y ahí inicia su verdadera carrera militar. En un año pacifica el sur y conquista Lusitania, y Gaélica, Galicia. Además, se hace rico por los botines de guerra, ya que se encontraba casi arruinado. Entonces regresa a Roma y participa con Pompeyo el Magno y su amigo Craso en el primer triunvirato en el poder.
En este momento, Pompeyo el Magno es más importante que César porque ha conquistado para Roma todos los países del Oriente. César paga sus favores cediéndole a Craso las principales contratas del Estado para que continúe enriqueciéndose. Al viejo Pompeyo le entrega a su adorada y jovencita hija Julia en matrimonio, que desgraciadamente, un año más tarde, muere en el parto de su hijo. Un año después, Cayo Julio César es elegido cónsul. Cuando acaba su mandato, porque el nombramiento de cónsul era por un año, consigue que se le nombre general en jefe de los ejércitos del norte. Ahora César solo necesita victorias militares y va a buscar el éxito en las campañas de las Galias, que se convierte en su campo de acción preferido. En 8 años, Julio César conquista los territorios que hoy se llaman Francia, Suiza, Austria, Bélgica y gran parte de Germania, la Alemania del otro lado del Rin. Y además hace 2 expediciones a través del Canal de la Mancha e intenta conquistar la Britania, la actual Inglaterra. El mismo César escribe de su puño y letra el resultado de las contiendas. En sus libros habla de sí mismo en tercera persona, lo cual le distancia de los hechos como escritor y magnifica sus cualidades militares. César crea y alimenta su propio mito. Como soldado es excelente. De costumbres espartanas, pelea como el mejor. Conoce a su tropa y comparte con sus soldados los botines confiscados a sus enemigos. Pronto, entre su ejército, surge un reconocimiento a su valía como general. Ese reconocimiento se convierte en admiración y con el paso del tiempo deriva en adhesión inquebrantable a su persona. Julio César somete por fin, tras largos años de guerra, a la Galia, al vencer en Alesia al legendario guerrero galo Vercingetorix, que se entrega sin condiciones. La Galia entera se rinde a sus pies. Ahora, con el respaldo de sus legiones, el ambicioso César está preparado para volver a Roma y ejercer el poder absoluto. Es en este momento, mientras César se juega la vida conquistando para Roma todo lo que hoy es Europa, cuando se producen cambios en la capital. Sus enemigos conspiran contra él. Marco Licinio Craso, el triunviro encargado de la economía, parte hacia Siria para luchar y conquistar el reino de los partos, pero es derrotado y asesinado. El Senado, celoso de las victorias de César, le entrega el poder a Gneo Pompeyo, el Magno, único cónsul. Los senadores patricios, contrarios a César, quieren obligarle a que abandone el mando de las legiones en las Galias y regrese a Roma para ser juzgado por seguir reteniendo su cargo de cónsul cuando ya ha caducado. Porque el Senado, corrompido y dividido, inmerso en luchas de familias o partidos, tiene miedo a un general victorioso, que además es el jefe de la religión romana y líder indiscutible de la plebe, o sea, del pueblo romano. Pompeyo, el vanidoso, el que se hacía llamar Magnus, el grande, que siempre se había considerado el primer hombre de Roma, ve ahora cómo hay otro sol naciente que le eclipsa y no lo puede soportar. La envidia le corroe ante los éxitos militares de César. Adulado por los nobles patricios conservadores, decide cambiar de bando y tratar de acabar con César legal o ilegalmente. La posición de César se debilita ante los ojos de los senadores. Guiados por la elocuencia de Marco Porcio Catón, tradicional enemigo político de César, ve en él a un hombre que quiere acabar con la República. Consigue poner al Senado en su contra. César envía a su amigo Marco Antonio y un grupo de leales a explicar en el Senado su postura. No va a licenciar sus tropas. Pero Marco Antonio es atacado antes de entrar al Senado por exaltados, alentados por algunos senadores. Logran escapar y llegan heridos y sangrantes al campamento. Después de arengar a su tropa, César levanta el campamento y se dirige hacia Roma. César está atrapado. No puede volver a Roma sin abandonar sus legiones, que son su fuerza, pues sus enemigos aprovecharían para procesarle e incluso para asesinarle. Y si desaparece al Senado y marcha con sus tropas hacia Roma, será considerado inmediatamente un traidor. Intenta negociar una salida antes que verse forzado a iniciar una guerra civil, donde el poder de Roma estaría en juego. Ante las injustas e exigencias del Senado, César tiene que tomar la decisión
más difícil de su vida. Acampan sus tropas frente a un insignificante riachuelo al norte de Roma. Todos los ejércitos debían detenerse en ese pequeño riachuelo llamado Rubicón, que era la frontera de la entrada a Roma, y para cruzarlo, las tropas debían estar licenciadas, es decir, se disolvía el ejército y se les enviaba a casa no sin antes haber entregado parte del botín de guerra acumulado. César envía un mensajero a Roma, al Senado, para decir que él va a entrar con sus tropas en lord de multitud a la ciudad en donde tiene grandes adeptos y es muy popular entre la plebe. Pero el Senado, con Neo Pompeyo el Magno a la cabeza, rechaza tajantemente la sugerencia y le envían un mensaje con la escueta orden. Si quiere entrar en Roma, tendrá que disolver su ejército y hacerlo en solitario. César ve en esta oferta una trampa para matarle. Después de meditarlo largamente, se dirige a sus tropas y les pide que le sigan. Tras una angustiosa noche de consultas, respaldado por su ejército, decide su propio destino. A la mañana siguiente, el 9 de enero del año 49 a.C., César cruza el Rubicón, apoyado por sus soldados. Alea jacta es. Alea jacta es. La suerte está echada, y con sus legiones se dirige rápidamente a Roma. Con este acto inicia la guerra civil. Roma ya no es un lugar tranquilo. La República se ha dividido en dos bandos irreconciliables. Los partidarios del orden legalmente establecido, representados por Neo Pompeyo el Magno, y los deseosos de fortalecer los valores de la debilitada república, encabezados por Julio César. A medida que el ejército de Julio César avanza hacia Roma, las ciudades le reciben como a un héroe. Sin derramar ni una gota de sangre, el país se postra a sus pies. Ante esta situación, el Senado se preocupa y convence a Pompeyo para que se enfrente a César. Los dos generales más grandes de la historia de Roma, frente a frente. Pero ante la noticia de que el victorioso ejército de Julio César se dirige a Roma, senadores, generales y el ejército regular con Neo Pompeyo el Magno a la cabeza deciden abandonar la ciudad y buscar un mejor campo de batalla para enfrentarse a César. Se retiran hacia el sur e incluso atraviesan el Adriático y pasan a Grecia. César entra en Roma como él lo deseaba, ante la aclamación de las multitudes que le reciben como el Salvador y el nuevo líder. La ciudadanía está harta de la corrupción, la ineficacia y la altanería de sus dirigentes. El Senado, acostumbrado a inclinarse siempre a favor del viento, nombra dictador a César. Una vez que Julio César toma el poder y organiza Roma, sale inmediatamente con su ejército tras el de Neo Pompeyo a Grecia y deja a su fiel Marco Antonio al mando del ejército y de Roma. El 9 de agosto del año 48 a.C., por fin, las dos Romas, los dos ejércitos que comandan Pompeyo el Magno y Julio César, se enfrentan a muerte en un lugar de Grecia que queda para la historia: Farsalia. La superioridad numérica de Pompeyo ridiculiza las fuerzas de César. César dispone de 22.000 hombres, Pompeyo de 66.000. Los números están a favor de Pompeyo. Una vez más, el genio militar de César y su caballería dan la vuelta a los pronósticos y arrasan al numeroso ejército de Pompeyo. César vence. Pompeyo, humillado, huye del campo de batalla y se refugia en Egipto. César reorganiza el ejército y marcha a Egipto tras Pompeyo. En Egipto gobierna el faraón Ptolomeo XIV, un niño de 12 años casado con su hermana mayor, la bella Cleopatra, de 17 años. Influenciado por su primer ministro, el eunuco Potino, ordena matar a Neo Pompeyo. Al llegar César a Alejandría, capital de Egipto, le regala en una bandeja la cabeza de Pompeyo. César, terriblemente disgustado porque le hubiera gustado perdonar a Pompeyo, su compañero, yerno
amigo y sobre todo un cónsul romano. Ordena matar con su propia espada al excenturión Aquila, quien ha sido el autor de la muerte de Pompeyo. César se concede unas vacaciones y se instala con su ejército en Egipto. Cleopatra, encerrada por orden de su hermano, consigue burlar la guardia y llegar hasta César escondida en una alfombra. Este se deja seducir por sus encantos y vive un verdadero romance con ella. Queda a vivir 2 años allí. Le ayuda a hacer la reina derrocando a su hermano Ptolomeo y nace un hijo de su unión con la bella Cleopatra al que llama Cesarión, para que nadie dude de la paternidad. César es ya el amo de Roma y por tanto el amo del mundo. Pero la guerra no ha terminado. Mientras César se divierte con Cleopatra, los 2 hijos del fallecido Neo Pompeyo el Magno y sus seguidores se van a reorganizar y consiguen apoderarse del norte de África y de las 2 Hispanias, la citerior y la ulterior. Incluso en la misma Roma reaparecen partidarios de Pompeyo el Magno. Alertado por su fiel Marco Antonio, César regresa a Roma a finales del año 46 a.C. Reunido con sus fieles generales, se da cuenta inmediatamente del peligro que supone el reconstruido partido de Pompeyo y decide acabar de una vez por todas con los restos del movimiento pompeyano. Eso significa trasladarse con su ejército a Hispania y coger el toro por los cuernos. Es decir, plantar cara a los ejércitos que han reunido los hijos de su enemigo, Sexto y su hermano Pompeyo, y derrotarlos